Ok, entonces la última vez habíamos empezado con la parte instrumental. Habíamos visto este sismoscopio antiguo. Habíamos hablado de este sismógrafo de Chen Forbes. Habíamos hablado de este italiano, Palmieri, que trabajaba en el volcán del Vesubio. Y eso creo que habíamos hablado un poco de eso, de este sismógrafo, que es uno de los primeros sismógrafos hecho por Ewing en 1880. Y habíamos visto que había grabado este terremoto en Japón en 1881. Ven que lo habían hecho en 1880. ¿Y por qué uso el plural? Porque lo han hecho, porque eran tres en realidad. Y les llamé los tres mosqueteros de la sismología en Japón. James Elwin, ahí son sus fechas de nacimiento y muerte, era uno de los tres británicos que trabajaban en este tiempo en Japón con John Mill y Thomas Gray. Ustedes saben tal vez que en Japón a esta época era la era de Meiji, que se llamó así, y Japón quería abrirse al mundo. Entonces lo que hizo Japón es de mandar japoneses afuera para aprender muchas cosas de ciencia, y al revés hacían venir extranjeros en Japón para desarrollar la ciencia en Japón. El primero que llegó allá en términos de sismología era John Mill, que fue contratado en Japón en 1876, y él trabajaba en el Colegio Imperial de Ingenieros de Tokio, y a él muchas veces se le atribuye la realización del primer sismómetro moderno que acabo de mostrarles, pero en realidad fue también gracias a dos otros técnicos que llegaron a Japón también. Uno de ellos era Ewing, que él fue contratado en 1878, es decir, 2 años después de Milne. Y él fue contratado en la Universidad Imperial de Tokio, que es la actual Universidad de Tokio, ¿no? Y apoyó a Gray y Milne para construir este primer sismógrafo moderno entre 1880 y 1895, ¿no? Durante 15 años. Y el tercero era Gray, que fue contratado en 1879 y fue también contratado en el Colegio Imperial de Ingenieros y trabajó con Milne, y es gracias a él que llegó a Japón, ¿no? con su apoyo. Y lo que hicieron ellos es de construir también una mesa vibradora, entre comillas, y pusieron su instrumento sobre la mesa, vieron el movimiento de la mesa e intentaron de reproducirlo. Entonces, por ejemplo, acá es el movimiento de la mesa vibradora, entre comillas, y abajo es lo que graba el sismómetro, y ven que es muy parecido. Entonces ya empezaron a hacer este tipo de test. Y como vimos, lo que graba al inicio no había 3 componentes, ¿no? Estos sismómetros tenían como un solo movimiento y grababa lo que llamamos ahora la dirección de polarización de la onda, o la polarización de las ondas, es decir, el movimiento X y Y en un plano así. Entonces ven acá directamente el movimiento de la partícula. Lo que llamamos el movimiento de la partícula, cuando tienen una onda que se propaga adentro de la Tierra, hace mover cada partícula de la Tierra, y este movimiento de cada partícula es lo que llamamos la polarización de las ondas, y es por eso que a veces llamamos polarización o movimiento de la partícula, hablando rápido así. Les voy a mostrar ahora algunos instrumentos antiguos. Voy a pasar un poco rápido. Hay un artículo, digamos, que describe todos estos instrumentos en detalle, pero no es el propósito acá de la clase, pero sí es bueno de ver un poco la evolución de estos instrumentos y algunos problemas que hubo, porque nos va a permitir entender cosas. Acá tienen un péndulo horizontal, ven que tienen acá un eje
vertical donde hay dos puntos anclados acá y este triángulo se puede mover de manera horizontal y acá tienen la masa. Es un instrumento bastante pequeño, ven que la masa es pequeña, 42 gramos, es realmente una masa pequeña. La longitud acá del péndulo es de 10 centímetros. Y se puede calcular el periodo propio de eso, y era entre 12 y 15 segundos. Entonces es lo que ahora es bastante baja frecuencia, entre comillas. Para darle una idea, si tienen un terremoto lejano grande, a varios miles de kilómetros, van a grabar bastante ondas alrededor de 20 segundos. Entonces, este instrumento puede grabar sismos lejanos grandes. Ahí se ve un poco más en detalle el interior. Entonces, acá es bastante roto, todavía no se perdió bastante componentes interior, pero le permite dar una idea. Y con este péndulo horizontal grabaron un terremoto el 17 de abril de 1889 en Potsdam, ¿no? en Alemania. Y eso es uno de los primeros registros gráficos de un terremoto lejano. A partir de este experimento se instaló este instrumento de Robert Padfish en Estrasburgo en 1892, que era alemán a este tiempo. Y a la derecha se muestra un terremoto de 1892 en Beluchistán. Se me fue a ver dónde era Beluchistán, es entre Afganistán y Pakistán. Y se grabó entonces en Estrasburgo con este instrumento. Y a partir de eso se decide instalar instrumentos en el mundo y ahí empiezan a hacer los servicios sismológicos, entre comillas, en el mundo. Esos son otros ejemplos. Ustedes saben que en ciencia, cuando tienen una buena correlación entre dos efectos, es muy difícil de probar que hay una relación de causa-efecto. Es decir, que el primer registro que han tenido, pensar, porque ellos sabían que hubo un terremoto fuerte en Japón, pero pensar que en Potsdam eso era la prueba que era la onda generada por el terremoto de Japón era un poco difícil, ¿no? Porque tenían un solo ejemplo. Entonces dicen, bueno, hay una buena relación, pero tal vez que no tiene nada que ver con el terremoto. ¿Cómo probar que eso es relacionado con el terremoto? Además, a este tiempo casi no se sabía nada de sismología, no se sabía nada de ondas generadas por un terremoto, propagación, etc. Entonces, era difícil, pero ya empezaron a acumular evidencias de que cada vez que había un terremoto tenían una señal bastante obvia. En realidad, Robert Padfish no era un sismólogo, que casi no existía de todos modos a este tiempo, pero quería grabar las mareas terrestres. Ustedes saben que la Tierra se mueve de manera constante debido a la atracción de la Luna y del Sol, y hizo este instrumento para grabar estos movimientos lentos. Pero se dieron cuenta que era un terremoto y, como les decía, ahí empezó a nacer observatorios sismológicos, ¿no? en el mundo. Eso fue un mejoramiento del equipo anterior, y ven que ahora hay 1, 2 y 3 componentes, y eso se grababa en papel fotográfico. Había acá un sistema de luz y de espejo que mandaba eso en un papel fotográfico. Ahí se ve un poco más el mecanismo interior. Ven que había 2 componentes horizontales. Esta masa se mueve de manera horizontal y ese se mueve de manera vertical. Y acá vemos el juego del espejo que permite mandar la luz hasta el papel fotográfico. Ahora vamos a la próxima vez a ver en detalle todas las ecuaciones. Acá no voy a entrar en mucho detalle, pero quiero mostrarles las grandes etapas
para mostrarle cómo hacemos para llegar a la ecuación del sismómetro que nos va a permitir identificar o caracterizar un sismómetro. Entonces, ustedes saben que la primera cosa que tenemos que hacer en física es de hacer el balance de las fuerzas, usar la ley de Newton, hacer la suma de las fuerzas exteriores m por la aceleración, y ahí tenemos la ecuación que describe el instrumento. Entonces, primero vamos a definir la fuerza del resorte, que es esta fuerza que es proporcional a la posición de la masa, Z, y Z sub 0 es la masa al equilibrio. Y hay un menos porque ustedes saben que la fuerza debido al resorte es inversa. Si imponemos un movimiento hacia abajo, esta fuerza va a tener la tendencia a llamar de nuevo la masa en su posición inicial. Después decimos que la fuerza de la masa es F, es m por la aceleración del desplazamiento. Y después al equilibrio decimos la suma de las fuerzas igual a 0. Entonces una de las fuerzas es la fuerza de la gravedad sometida a la masa, menos K delta L0, que es la variación de la longitud del resorte al equilibrio. Cuando colgan la masa, el resorte va a tener una elongación. Y usan la ley de Newton y dicen la suma de las fuerzas, es decir, la fuerza de gravedad menos la fuerza debido al resorte es m por la aceleración, y tienen la aceleración de la masa más relativamente la aceleración del suelo. Y usan la relación de equilibrio y van a tener la ecuación del movimiento y van a poder determinar el periodo propio, omega sub 0 cuadrado, que es K dividido por M. Y después el periodo es 2pi dividido por omega sub 0, y tienen 2000 la raíz cuadrada de M dividido por K. No se preocupen, vamos a ver todo eso en detalle. Creo que muchos de ustedes ya lo han visto en física, pero igual lo vamos a ver en el caso de un sismómetro, y lo vamos a ver en detalle. Acá no me quiero perder en las ecuaciones, quiero simplemente mostrarles cómo llegamos a este periodo, porque lo vamos a usar ahora. Entonces ven que para jugar con el periodo de un sismómetro pueden jugar con dos parámetros, que es la masa y la rigidez del resorte. Y para tener periodos grandes, en realidad la constante del resorte K no pueden jugar mucho con eso, porque eso depende del resorte. Entonces lo que hacen es construir un resorte y tienen el K asociado. No pueden decidir, voy a cambiar el K, porque no, una vez que su resorte está construido, el K está fijo. Obviamente pueden decir, si quiero tener T grande, puedo poner un K pequeño, pero un K pequeño va a hacer que su resorte va a estar débil, y si ponen una mesa un poco pesada, se va a romper su resorte, o con el movimiento fuerte de un terremoto se puede romper su resorte. Entonces en realidad el K no podemos jugar mucho con el K. Sí, lo que podemos mover más fácilmente es jugar con la masa. Entonces, si quieren un periodo más grande, pueden subir la masa. Y es lo que van a hacer las personas que construyen sismómetros, van a empezar a jugar con la masa para aumentar el periodo. Pero vamos a ver que al hacer eso, tiene otro efecto también de subir la masa, y lo vamos a ver ahora. Acá pongo el principio del primer sismómetro. El primer sismómetro es algo simple, es una masa colgada a un resorte, y arriba tenemos la ecuación. Otra vez, como les dije, lo vamos a ver en más detalle después. Pero lo que vemos es que tenemos la aceleración de la masa más la frecuencia angular cuadrada multiplicada por el desplazamiento de la masa es proporcional a la aceleración del suelo. Y como habíamos visto la última vez, para que un sismómetro funcione, tienen que hacer mover la masa. Para hacer mover la masa necesitan una fuerza, y la fuerza existe si tienen una aceleración del suelo. Es por eso que un sismómetro va a funcionar si tienen una aceleración. Un sismómetro graba básicamente la aceleración.
Si no hay aceleración, no graba nada, como hemos visto. Si la velocidad es constante, ponen un sismómetro en una placa tectónica, la dejan, no va a grabar absolutamente nada porque no hay aceleración. Y abajo, igual lo vamos a hacer eso como las primeras tareas, es la respuesta del instrumento. Acá tienen la amplitud en función de la frecuencia. La frecuencia angular, acá omega 0, bueno, la puse igual a 0, podemos jugar con eso. Y lo que ven es que abajo de esta frecuencia, muy rápidamente, van a atenuar mucho la señal. Es decir, que su instrumento, por ejemplo, a estas frecuencias, no va a grabar nada. Y a alta frecuencia vamos a tener una respuesta bastante constante, es decir, que a alta frecuencia van a tener una amplitud constante. Y cerca del periodo propio del sismómetro van a tener frecuencias muy grandes y hasta infinitas. Eso fue los primeros sismómetros. Los primeros sismómetros, de lo que vieron en la imagen anterior, no había sistema de amortiguamiento. Y vamos a ver que eso fue un problema para ellos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si tenían un terremoto con una frecuencia muy cercana a la frecuencia del sismómetro, entonces el movimiento empezó a ser muy grande e infinito, y ahí muchas veces se rompe el instrumento. Y además, ustedes imaginan que si no hay amortiguamiento, la masa va a empezar a vibrar de manera constante. Eso significa que si tienen un movimiento del suelo, va a empezar a vibrar de manera constante, y a cada movimiento del suelo, el resorte y la masa van a empezar a vibrar de manera infinita. Entonces eso no es bueno porque van a tener una señal muy compleja y que no da información del movimiento del suelo. Entonces, esas son las ecuaciones. U es el movimiento del suelo, Z es lo que graba el sismómetro, y ven que el sismómetro no graba exactamente el movimiento del suelo, porque si no tendríamos Z igual U, que no es el caso. Tenemos una ecuación que va a deformar la señal, y eso es el problema. Nosotros lo que queremos como información, nos gustaría tener como información U, es decir, el movimiento real del suelo. Y lo que vamos a grabar es Z, que va a tener una forma diferente de U, bastante compleja, que es la respuesta de esta ecuación. Es decir, que un sismómetro es un filtro, es decir, que va a cambiar la forma y la frecuencia de la señal de entrada. Entonces, hay un momento nosotros nos gustaría sacar la influencia del sismómetro, y si conocemos la ecuación lo podemos hacer. Y eso es lo que vamos a hacer las próximas clases, es aprender a sacar el efecto del instrumento. Ojo, entonces lo que graba un sismómetro es la aceleración del suelo, como les dije. Sin aceleración del suelo, por ejemplo, si el suelo se mueve con una velocidad constante, un sismógrafo no graba nada. Esta aceleración va a generar una fuerza, F, que es mu por la aceleración del suelo, que hará mover la masa. Después se puede poner componentes eléctricos que dará en salida una velocidad, como es el caso de la mayoría de los sismómetros, excepto los acelerógrafos, pero básicamente un sismómetro graba la aceleración. En realidad no es completamente verdadero lo que digo acá, y lo vamos a ver después, y vamos a ver por qué. Sigo con instrumentos antiguos. Perdón, veo que hay preguntas. No sé, no hay. Sigo, entonces, eso es un sismómetro por otro italiano, Vicentini. Los italianos apoyaron mucho para construir sismómetros porque saben que tienen bastante terremotos y volcanes. Acá es un sismómetro que graba las dos componentes, vertical y horizontal. Ahí ven que la masa aumentó, pasamos de 42 gramos a 50 kilogramos y hasta 100 kilogramos para la componente horizontal. ¿Por qué?
para aumentar justamente el periodo. Y también aumentar otra cosa que vamos a ver más adelante. Los periodos es 1, 2 segundos y 2 segundos. Y sobre todo, eso Even es 1895, empezaron a grabar el tiempo al mismo tiempo. Porque se dieron cuenta que la información del tiempo es algo importante. Hay en el principio de construcción de un sistema porque se ocupa para medir terremotos tectónicos y volcánicos, ¿es el mismo o tiene su diferencia? Sí, la pregunta es saber si se construyó sismómetros para grabar terremotos tectónicos o volcánicos o no se hacía la diferencia. Vicentini, lo que vimos, el italiano Vicentini, él construyó, estaba trabajando en Nápoles y sobre todo sobre el volcán Vesubio. Él claramente hizo su instrumento para grabar los sismos que estaban en el volcán, relacionado en un volcán, pero en realidad cuando el suelo se mueve, lo va a registrar el sismómetro y que sea de origen tectónico o volcánico, el sismómetro no ve la diferencia. No se puede hacer un sismómetro que dice, eso es tectónico, te grabo, y eso es volcánico, no te grabo, ¿no? No, obviamente que el instrumento, él no sabe si es tectónico o volcánico. Él lo que sabe es que hay una aceleración del suelo y lo graba. Pero efectivamente, por ejemplo, cuando John Milne y Gray eran en Japón, por ejemplo, ellos casi de inmediato cuando John Milne llegó a Japón sintió un terremoto fuerte. Entonces él de inmediato pensó, tengo que poner instrumentos para grabar los terremotos. Vicentini era cerca del Vesubio, él lo que pensaba es grabar los sismos volcánicos, entre comillas. Entonces cada uno tenía su enfoque y en realidad cuando te digo que no hay relación, en realidad sí hay una relación, pero indirecta. Y la gente se dieron cuenta eso poco a poco. Ellos se dieron cuenta que un terremoto lejano y fuerte tenía baja frecuencia, grabado lejos. Como les decía, las ondas de superficie que se grababan típicamente graban periodos de 20 segundos. Entonces, si tú tienes un instrumento que graba bien alrededor de un segundo, este terremoto lejano no lo vas a ver bien. Y los primeros instrumentos les mostré que tenía periodos entre 12 y 17 segundos. Muy rápidamente ellos se dieron cuenta que con eso grababan terremotos grandes lejanos. Después cambiaron la masa y todo eso. Había mucha cosa experimental en el inicio. Y cambiando eso, construyeron instrumentos alrededor de un segundo. Y ahí, ¿qué pasa? Los terremotos lejanos casi no los vemos. Y Vicentini, él era grabando terremotos en el volcán Vesubio y era en Nápoles, era encima del volcán. Entonces, él lo que grababa era terremotos volcánicos, pero terremotos cercanos. Y el periodo típicamente es alrededor de un segundo. Muy rápidamente, él empezó a hacer instrumentos cerca de un segundo porque se dio cuenta que alrededor de este periodo grababa bien los terremotos volcánicos, entre comillas. Eso para decir que tu pregunta en realidad hay un poco de sí, y la gente se dieron cuenta, ¿no? Con pruebas y error o algo así. Este instrumento, como ven otra vez, acá tienen sistema de masas. La gente, obviamente, las ecuaciones ahí la podían escribir, el periodo sabían lo que era, sabían que el periodo propio del sismómetro está relacionado con la masa. Muy rápidamente empezaron a poner sistemas acá, ven que pueden poner como más masas, menos masas, etcétera, para cambiar el periodo de su sismómetro y ver lo que grababan. Pero a este tiempo no había todavía sistema de amortiguamiento. Eso son algunas fotos de John Milne. Los tres, John Milne, Gray y... ¿cuál era el tercero? Tom Gray, sí, el tercero, no me acuerdo. Bueno. Ewing, exacto. Tenían más o menos la misma edad, llegaron bastante joven en Japón, tenían máximo 5 años de diferencia y empezaron a crear, de hecho, la primera sociedad sismológica de Japón. Y ahí son algunos textos, lo podrán ver. Tiene una vida bastante interesante y ven que algunos años después de su llegada sintió este terremoto de Japón de 1891 y empezó a hacer un reporte sobre este terremoto
Y eso ven este tipo de registros que tenían, ven muchísimas oscilaciones debido al hecho que no había un sistema de amortiguamiento. Otro grupo importante para el desarrollo de los instrumentos son en Alemania, y un instrumento muy conocido es el Vickert en 1898. Y entonces hasta esta época los sismómetros no tenían sistema de amortiguamiento, oscilaban mucho, sobre todo a frecuencias cerca de la frecuencia propia del sismómetro, y fue un gran problema que tomó más de 10 años para resolver. Y Vickert, él introdujo el primer sismómetro con atenuación. Eso es un instrumento de Vickert antiguo. Ven que la masa ya llegamos a 1000 kilos. Cada vez la masa es más importante. El periodo de 8 segundos. Y el sistema de articulamiento es un pistón de aire. Y acá ven el sistema de pistón de aire. El problema de aire es que se calienta y hace que el amortiguamiento va a cambiar con la temperatura, es decir que a lo largo del registro el amortiguamiento cambia, y eso es malo porque es muy complejo, pero bueno, por lo menos era el primer registro con amortiguamiento. Y ven a la derecha acá un papel ahumado, y con una pluma pueden grabar el registro. Dicen que hay un problema de audio. ¿Todos me escuchan o? Ok. Tal vez que en varios países hay museos de instrumentos antiguos. Hay uno acá en México, en Tacubaya. Creo que sería bueno de hacer una visita del museo para que vean estos instrumentos antiguos. Y lo que vamos a hacer después es calcular la respuesta instrumental de estos instrumentos antiguos, calcular lo que llamamos los polos y ceros. Vamos a ver lo que es para que aprendan cómo se calcula polos y ceros de instrumentos antiguos y grabar la respuesta instrumental de estos instrumentos antiguos. Eso es 1904. Ven que acá tenían dos componentes horizontales perpendiculares con dos registros papeles, uno para cada componente. Y acá es el sistema para la componente vertical. Tenían dos masas de 600 kilos, es decir, en total 1200 kilos, un periodo de 5 segundos. Acá vemos un zoom sobre un sistema que permite jugar con la longitud del resorte y la posición de la masa y cambiar así el periodo. La componente vertical que está acá con una masa de 80 kilos y el sismómetro horizontal con una masa de 1000 kilos. Acá son fotos de él. Y lo que les decía es jugar con la masa permite cambiar el periodo, pero también permite cambiar la dinámica del sismómetro. Entonces vamos a ver un poco qué es la dinámica. La dinámica de los instrumentos precedentes era baja, es decir, que lo máximo multiplicaba el movimiento del suelo por 100. Es decir, que solo se graba terremotos de gran magnitud. Y el problema es cómo resolver eso. Una manera de hacer es de aumentar la masa a baja frecuencia. Y la otra manera es de hacer un instrumento de cero, y lo que les voy a mostrar ahora para resolver eso. Al inicio, lo más natural, como hemos visto, como saben cómo es el periodo del instrumento y la dinámica, que vamos a ver lo que es aumentar la masa de los sismómetros. Acá llegamos en Estrasburgo a una masa de 19 toneladas.
es impresionante. Entonces había una gran caja y ahí se ponía todas cosas de fierro, ponían cada vez un poco más y cuando tenían algo pesado lo ponían, ¿no? Y poco a poco aumentaban la dinámica del sismómetro. Es igual, en México tenemos también uno que me parece hace 12 toneladas y lo vamos a ver, son instrumentos interesantes de ver, ¿no? Acá está la masa de 19 toneladas y todo el sistema con grabación en papel. Y lo que se hizo es que hace un par de años atrás, en 1995, todavía yo terminaba mi doctorado en Estrasburgo y habían reparado este sismómetro antiguo. Lamentablemente son sistemas un poco difíciles, hay pocos técnicos que saben todavía repararlos. La idea era de repararlo, funcionó. Y acá se ve un terremoto que se grabó, un terremoto de Grecia, que se grabó en Estrasburgo, arriba con el 19 toneladas, el instrumento antiguo, y abajo con un sismómetro de banda ancha. Entonces ven que es bastante bien, entre comillas, digamos, porque eran los primeros sismómetros. Y el interés de hacer eso, en realidad es importante, no es solamente para reparar y ver qué bonito y funciona, porque tenemos instrumentos modernos. La idea es que todos los terremotos antiguos que fueron grabados con estos instrumentos, podemos hacer la corrección instrumental, porque conocemos las características de estos sismómetros antiguos, y así corregir todos los registros antiguos y a calcular el mecanismo focal, etcétera, de los terremotos antiguos. Entonces hay gente que se dedican a eso. Y veremos justamente cómo hacer para, por ejemplo, de estos sismómetros antiguos, es muy difícil de calcular la respuesta instrumental. Obviamente conocemos la masa y todo eso, pero en realidad es difícil. Pero veremos con las ecuaciones después, si colocamos dos sismómetros al mismo lugar, un sismómetro antiguo y un sismómetro moderno de banda ancha, por el cual conocemos la respuesta instrumental, podemos deducir la respuesta instrumental del sismómetro antiguo a partir del registro de un terremoto actual en los dos instrumentos. Eso será una de las tareas, tendrán que reflexionar, de pensar cómo hacerlo. Todavía no tienen manera de hacerlo, pero lo vamos a ver poco a poco. Después hubo un salto muy grande gracias a Galitzin en Rusia en 1910, es de construir un sismómetro electromagnético que permite realmente tener una dinámica muy grande y otra vez empezar a bajar las masas, porque no podíamos subir las masas así de manera indefinida, como pueden imaginar. Y empezó a construir lo que llamamos un sismómetro de cero, es decir, en realidad en vez de hacer mover la masa, la idea es de poner una masa adentro de una bobina y cuando se mueve la masa va a generar una corriente y grabar la corriente y decir esta corriente va a ser proporcional al movimiento del suelo. Pero pueden hacer aún mejor, es poner un sistema que va a volver a poner una corriente inversa en la bobina para forzar la masa a ser inmóvil. Es por eso que llamamos eso un instrumento de cero. Es decir, que en vez de hacer mover la masa, vamos a poner una corriente que va a mantener la masa a cero, y esta corriente será proporcional al movimiento. Toda la energía que hemos puesto para mantener la masa inmóvil es a un signo de diferencia. Va a permitir de registrar movimientos mucho más grandes, manteniendo la masa a cero. Aquí están el principio de estos sismómetros. Acá algunas fotos de Galitzin y obviamente con la distancia y todo eso la gente no se podían ver mucho, pero a la derecha tenemos una foto de John Milne a la izquierda y de Galitzin al medio, y eso fue cuando John Milne volvió a Inglaterra. Acá es una foto en 1911, si me acuerdo bien John Milne murió en 1913 y ahí es una foto de los dos juntos.
Acá otra foto de Galitzin a la izquierda y a la derecha de John Milne, ¿no? Otro instrumento conocido es el Mainka en Estrasburgo por los alemanes. Era un sismógrafo horizontal. Ven acá el papel, la masa que está acá colgada y el sistema acá de la pluma sobre el papel con una masa de 400 kilos acá y periodo de 8-10 segundos. Algunas fotos más cercanas del Mainka. Para información, John Milne obviamente era uno de los constructores de sismógrafos que intentó resolver el problema del amortiguamiento. Trabajó en eso cuando todavía estaba cuando volvió a Inglaterra, y con sus colegas, sus dos colegas, ya habían casi encontrado la solución del sistema de amortiguamiento para resolver este problema. A este momento John Milne era muy enfermo y lamentablemente, bueno, no sé si es lamentable, pero su familia decidió de no decirle que ya habían encontrado la solución, porque como era muy enfermo pensaron que lo va a hacer un choque y que se va a morir por eso, pero igual John Milne murió sin saber que ya había encontrado con sus colegas la solución del amortiguamiento de los sismógrafos. ¿Qué va a cambiar las ecuaciones cuando ponemos un amortiguamiento? Eso es las ecuaciones que habíamos visto sin amortiguamiento. Si ponemos una fuerza de amortiguamiento, la fuerza de amortiguamiento la más simple que podemos hacer es una ley lineal proporcional a la velocidad de la masa. Entonces decimos que la fuerza de amortiguamiento es menos lambda la velocidad de la masa. Lo ponemos en las ecuaciones y ahí ven que va a aparecer un término proporcional a la velocidad del sismómetro, si no, no cambia nada. Y vamos a tener un sistema de el amortiguamiento H, y vamos a tener 2H omega 0, que es lambda sobre M. Lambda siendo el coeficiente de amortiguamiento. Otra vez eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Vamos a suponer ahora que el movimiento del suelo es un Dirac. Un Dirac que es algo que vale 0 todo el tiempo, salvo en 0, que tiene un valor infinito. Y para los que saben, la transformada de Fourier de un Dirac es una constante. Eso significa que la transformada de Fourier es una constante, es decir, que vamos a tener todas las frecuencias con la misma amplitud. Entonces, un Dirac contiene todas las frecuencias con la misma amplitud. Es por eso que queremos conocer la respuesta de un instrumento en un Dirac, porque vamos a conocer la respuesta del instrumento a todas las frecuencias. Simplemente entramos el Dirac y en la salida vamos a tener la respuesta a todas las frecuencias. Igual lo vamos a ver en más detalle en las ecuaciones. Acá lo hago rápido. Vamos a hacer una transformada de Fourier de esta ecuación. Y si se acuerdan, la transformada de Fourier de una derivada es I omega, la transformada de Fourier de la función. Y si derivamos dos veces es I omega por I omega, es decir, menos omega cuadrado. Eso significa que la transformada de Fourier de la aceleración del movimiento de la masa es menos omega 2. Acá vamos a tener un I omega debido a la derivada temporal de z, y acá es simplemente la transformada de Fourier de z. Y la transformada de Fourier de Dirac es 1, entonces vamos a tener la transformada de U punto, que es la menos A, ¿no? Y igual, ahí vamos a concentrar toda la transformada de Fourier y vamos a tener eso. La transformada de Fourier de z es A omega 2 dividido por esta expresión. Y ven que esta expresión es un complejo. Entonces,
vamos a poder determinar la amplitud de la fase. Y si dibujamos este gráfico en amplitud de fase, es lo que vamos a llamar la respuesta instrumental. La respuesta instrumental es entonces la respuesta en Dirac. Tiene otro nombre. ¿Saben cómo se llama la respuesta en Dirac también? No sé si hay algunos que saben. Bueno, Diana sabe. ¿Cómo se llama? Si tienen un sistema lineal, entran en Dirac, en la salida tienen la respuesta instrumental, pero tiene otro nombre. Tiene diferentes nombres y les voy a dar todos estos nombres porque en realidad es la misma noción. No les suena. No sé si por ahí fuera. Hay algunos no sé, en Guatemala o Salvador, Nicaragua, que saben cómo se llama eso, la respuesta en Dirac. Se llama también función de transferencia, efectivamente. Entonces, respuesta instrumental, función de transferencia, es la misma noción. Y hay otro nombre. Diana, ¿en qué trabajas? Se llama una función de Green. Ok, una función de Green. Entonces, la función de Green, la respuesta instrumental, la función de transferencia, todo eso es la misma cosa. Acá es un gráfico que es el mismo que dibujamos antes cuando no había amortiguamiento. Es un gráfico de la amplitud respecto a la frecuencia. Eso igual lo vamos a hacer en tareas. Y acá vemos una frecuencia angular omega 0 de 1 y vamos a poner diferentes amortiguamientos para ver cómo atenúa la señal. La idea es de no tener una amplitud muy grande cerca de la frecuencia propia porque ahí podemos romper el sismómetro. Ustedes saben que este fenómeno de resonancia puede tener consecuencias bastante graves. Por ejemplo, si tienen un puente, el puente tiene su propia frecuencia de resonancia. Si hacen vibrar el puente a la misma frecuencia propia del puente, el movimiento del puente va a mover mucho y se puede caer. Hay varios ejemplos, por ejemplo, con el viento, que el viento empieza a hacer mover el puente a la frecuencia propia del puente, la amplitud empieza a subir al infinito, casi se rompe. Hubo otros ejemplos, por ejemplo, de militares que empezaron ustedes saben que caminan así todos iguales, con la misma frecuencia, y una vez pasó que ellos empezaron a estar en un puente, caminando todos regularmente a la frecuencia del puente y empezó a mover el puente. Pero como son militares, tienen que seguir la orden y siguieron caminar, y el puente más y más empezó a mover fuerte y se rompió. Entonces ahora los militares saben que no hay que hacer eso. Es mejor. Es por eso que, por ejemplo, si tienen un puente con mucha gente que caminan de manera aleatoria, no hay riesgo. Es bueno caminar de manera aleatoria en un puente y no regular. Y eso es sí, lo vi. Por eso hablaba muy cerca del micrófono, tal vez por eso que escuchaban mal. Espero que está mejor. Estoy alejando el micrófono de mí. Ok. Acá es la fase en función de la frecuencia. Y ven que la fase a veces puede ser negativa. Eso significa que su sismómetro puede cambiar el signo del movimiento del suelo. Ven que cambia muchas cosas. A cada frecuencia, el sismómetro va a cambiar la amplitud y va a cambiar la fase. Eso significa que al final van a tener una señal completamente diferente del movimiento del suelo. Si se acuerdan de su clase de tratamiento de la señal, que no sé si todos han tomado, eso significa que voy a tener que a veces hacer algún resumen de nociones. Una serie de Fourier que les decía que cualquier señal periódica la pueden descomponer como una suma de diferentes
funciones seno y coseno de diferentes amplitudes y de diferentes frecuencias. Entonces una señal es la superposición de seno y coseno con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Acá que está haciendo nuestro sismómetro está cambiando la amplitud de cada frecuencia. Ven, cada frecuencia va a cambiar la amplitud de cada frecuencia y va a cambiar la fase de cada frecuencia y va a sumar todo eso. Al final van a tener algo que va a tener una forma completamente diferente del movimiento del suelo. La idea es poco a poco construir un sismómetro que no haga eso. Y ahora los sismómetros modernos, vamos a ver cómo se hace, es de poner una amplitud constante y una fase cero a todas las frecuencias o sobre un rango de frecuencia largo. Así no van a mover ni la amplitud ni la fase y no van a cambiar la forma de la onda. Es una manera de hacer, pero eso duró decenas y decenas de años o más de un siglo para lograr eso. Ahora más o menos tenemos instrumentos confiables, pero hace como 50 años atrás o hasta 30 años atrás todavía no teníamos de estos instrumentos. Alors, hay una pregunta que me pregunta explicar los extremos de la gráfica anterior. Sí, lo voy a hacer ahora, creo. Pero antes de contestar a esta pregunta, vamos a ver en las ecuaciones la dinámica alta. Tenemos la ecuación acá sin amortiguamiento, y sin amortiguamiento tenemos omega 0 al cuadrado, la transformada de Fourier de 0, que es más omega 2 la transformada de Fourier de U. Z es el movimiento de la masa, es lo que graba el sismómetro, y U es el desplazamiento del suelo. Hay una pregunta clásica, es ¿qué graba un sismómetro? Graba la velocidad, la aceleración del desplazamiento. Y la respuesta es depende. ¿Y depende de qué? Depende de la frecuencia. Y es lo que vamos a ver ahora. Y eso me va a permitir contestar a la pregunta que tenemos de los extremos del gráfico anterior. Los extremos es frecuencia infinita, grande, y frecuencia bajas, cerca de cero. Vamos a empezar. ¿Qué pasa cerca de cero para frecuencias cerca de cero? Cerca de cero acá no podemos sacar ningún término, no hay un término más pequeño que otros. Podríamos decir, este término es muy pequeño porque omega es igual a 0, pero en este caso vamos a tener la transformada de Fourier igual a 0 y no tenemos nada. Por eso que tenemos que guardar este término, a pesar que es muy pequeño. Podemos resolver esta ecuación muy fácilmente tomando la transformada de Fourier inversa. La transformada de Fourier inversa de la transformada de Fourier es la función misma. Entonces vamos a tener z y la transformada de Fourier inversa de la transformada de Fourier de U es U. Tenemos omega 0 cuadrado dividido por omega 0. Podemos, omega 0 sabemos que es k raíz cuadrada de k sobre m y al cuadrado, y acá en la parte inferior vamos a tener z es m dividido por k omega 0 u. ¿Qué es la dinámica? Es el factor multiplicador, es decir, si tenemos un movimiento de u, es cuando lo vamos a amplificar en el sismómetro que vamos a grabar. Y ven que si aumentan m, este factor lo van a aumentar, y entonces van a aumentar la dinámica. Es una manera de aumentar la dinámica del sismómetro, es aumentar la masa. Igual la gente lo hicieron de dos maneras, siempre y muchas veces en geofísica tenemos siempre dos aspectos, un aspecto con las ecuaciones y el aspecto concreto, ¿no? Físico, intuitivo. Y siempre vamos a intentar, voy a intentar de hacer los dos, sobre todo cuando vamos a resolver las ecuaciones. Porque ya sé que hay algunos que tal vez todavía no han tomado clases de tratamiento de la señal. Vamos a empezar a hablar de transformada de Fourier inversa y todo eso. Pero para el que los no conocen, no están muy familiarizados con eso, no es tan importante porque van a ver que intuitivamente con las ecuaciones podemos entender muchas cosas. Ven acá con las ecuaciones que efectivamente podemos aumentar la dinámica aumentando la masa. Ahora,
podemos hacer exactamente la misma cosa cuando tenemos un amortiguamiento, son los colores amarillos, y es simplemente añadir este término proporcional a la velocidad, lo que nos va a hacer aparecer este término, y a frecuencia cerca de cero, ven que en esta ecuación tenemos dos términos, un término omega 0 cuadrado y un término omega 0 cuadrado. Eso significa que si omega es cerca de cero, esto al cuadrado es aún más pequeño, lo podemos suprimir. ¿Cómo se dice? Neglegar, es decir, cuando despreciar este término. Igual este término lo podemos despreciar respecto a este, porque omega es cerca de cero. Eso significa que nos vamos a quedar simplemente acá con este término, y a la derecha tenemos un omega 0 cuadrado, pero es el único que tenemos. Entonces no lo podemos despreciar acá, tenemos que guardarlo. Y vamos a tener una ecuación que es exactamente la misma que sin amortiguamiento. Ven que el amortiguamiento a baja frecuencia no tiene ningún efecto, no va a cambiar absolutamente nada. Si están a baja frecuencia, que tengan o no un amortiguamiento no cambia nada. Y además, ahora podemos resolver también esta ecuación muy fácilmente, que es lo que hemos tenido anteriormente. Tenemos eso. Cuando omega es cerca de cero, a pesar que ponen una masa muy grande, omega 0 cuadrado será muy pequeño, es decir, que van a tener una amplitud de todos modos pequeña, a baja frecuencia. Ustedes me podrían decir entonces cuál es el interés de aumentar la masa, porque si la masa es muy grande y lo multiplicado por 0, siempre vamos a tener 0. No tiene interés, pero vamos a ver que el interés es a más alta frecuencia. Pero a muy baja frecuencia vamos a tener una amplitud cerca de 0. Eso nos da la respuesta a una de las preguntas que teníamos de este gráfico. Ven que para las frecuencias muy bajas, efectivamente, las amplitudes es cerca de 0. Y lo vemos intuitivamente con las ecuaciones. Acá, a baja frecuencia, la amplitud es cerca de 0, no grabamos nada. Ahora vamos a ver el otro extremo, es esta parte del gráfico. Y ven que tenemos una amplitud cerca de 1. Entonces, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver con las ecuaciones. Ah, no. Bueno, es una sorpresa. Lo voy a hacer después, tal vez, o mañana. Eso es un Wood Anderson, es otro equipo que tiene un periodo ajustable de 30 segundos, igual un sistema electromagnético, y es un sismómetro VEN 1922, que es muy importante porque es con estos instrumentos Wood Anderson que Richter hizo su definición de la magnitud, ¿no? Con estos instrumentos. Por eso que son importantes. Y esos son los dos, Wood a la izquierda y Anderson a la derecha. Y para terminar algunos sismómetros antiguos, bueno, no tan antiguos, pero Ewing Press en Estados Unidos. Ven el resorte acá, las masas. Acá algunos detalles de estos. Otro en Francia también hubo desarrollo de estos sismómetros con alguien que se llamaba Ricard. Y que se desarrolló mucho en Francia para en realidad monitorear las explosiones nucleares. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial la gente empezó a construir bombas atómicas y la idea es que cada país empezó a hacer sismómetros para grabar las explosiones nucleares y para chequear qué países hacían explosiones, dónde, cuándo y todo eso. Entonces fue en este sentido. Pueden construir ustedes su propio sismómetro. En las escuelas, por ejemplo, hay todo un programa en Francia de gente que construyen sismómetros. Hasta tienen un kit, ven que lo venden con todo el kit y pueden construir su propio sismómetro. Es bastante simple de hacer, entre comillas, por lo menos un sismómetro simple.
Y acá muestro algunos sismómetros modernos, acelerógrafos acá y de banda ancha acá. Me doy cuenta que en esta presentación me falta la parte omega grande, pero lo vamos a ver, creo, la próxima semana. La próxima semana va a ser un poco pesada durante una o dos clases porque tenemos que, de un modo u otro, a escribir todas las ecuaciones y entender bien las ecuaciones. Entonces, para eso me gustaría hacer dos cosas. Es que les voy a dar algunas tareas. Una tarea será en MATLAB y otra tarea será con el programa SAC que les había propuesto de instalar. No sé si pudieron instalar el programa SAC todos en Linux. ¿Quién lo tiene? ¿Todos? ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no tiene SAC? ¿Tienes Linux? O podrías ver con Alan que te ayude, o lo haces sola como quieres, porque cuando hay que pedir la permisión para descargarlo se tarda como 2 días o algo así. No es inmediato. Y afuera no sé si algunos tienen SAC. De todos modos, la primera clase vamos a estar en las ecuaciones, pero me gustaría poco a poco mostrarles lo que vamos a hacer con el programa SAC y les voy a indicar todas las instrucciones para hacerlo. Es muy fácil de usar, de todos modos, no se preocupen. Y lo vamos a hacer en varios programas, en SAC, en Python, en OpSpy, porque los comandos de Python y OpSpy son diferentes. Y los que quieren también en MATLAB. En realidad, cada uno puede usar los programas que prefiere. Yo les voy a mostrar básicamente, creo, en SAC. Para eso, por lo menos en SAC, en Python y OpSpy, vamos a hacer los dos, porque como les digo, los comandos son muy parecidos, pero son diferentes y dan resultados diferentes. Van a ver que con SAC hay algunas cosas que no funcionan, que nunca supe por qué, pero y que funcionan con Python. Eso es la vida. Y en MATLAB también, por ejemplo, todos los gráficos que les mostré de respuesta instrumental básicas lo hice con MATLAB. Entonces lo vamos a hacer con eso. Así que el próximo martes vamos a ya escribir las ecuaciones. La computadora, la próxima clase, creo que no, porque realmente vamos a estar en las ecuaciones y tal vez les voy a mostrar algunos resultados con SAC, pero voy a aprovechar de mostrarle cómo funciona SAC y todo eso. Pero para el jueves sí, tal vez sería bueno. Y como estoy dando clases a distancia, tendremos que ver las tareas. Lo que vamos a hacer es tal vez hay un momento la mitad de ecuaciones y la mitad de práctica, porque no quiero hacer 1 hora y media de ecuaciones porque nos vamos a aburrir. Y además hay un lado, me gustaría a cada etapa de programarlo, porque hay muchas ecuaciones y todas las podemos pasar por MATLAB y todo eso, o por otro programa, porque nos permite entender paso a paso todo. Entonces a partir del jueves sí sería bueno de tener su laptop. El martes creo que no. Ok, entonces gracias. Vamos a terminar la clase hoy día. No sé si tienen preguntas afuera.